Febrero de 1945. La 33ª División de Granaderos Waffen der SS Charlemagne llegó al este de Pomerania cuando la defensa alemana en la zona estaba por colapsar. Aproximadamente 7.000 voluntarios franceses desembarcaron en cruces ferroviarios dispersos entre el 16 y el 20 de febrero, dispersándose de inmediato en un frente que ya no existía como una línea defensiva continua. La división llegó durante las últimas fases de la ofensiva soviética de Pomerania Oriental, iniciada el 10 de febrero por el segundo frente bielorruso al mando del mariscal Konstantin Rokossovski. Las fuerzas soviéticas ya habían atravesado las defensas alemanas en varios puntos. El segundo ejército de la Wehrmacht, encargado de ese sector, se desintegraba ante la abrumadora superioridad material soviética. Las unidades francesas desembarcaban de noche para evitar la interdicción aérea soviética, que dominaba casi totalmente el cielo sobre Pomerania. La Luftwaffe casi no estaba en la zona. Mover trenes de día era destrucción segura, incluso de noche. Las aeronaves soviéticas hostigaban el tráfico ferroviario. Los voluntarios franceses usaban uniformes Feldgrau de la Wehrmacht con insignias Waffen-SS en los cuellos. Junto a las runas de las SS había un pequeño escudo tricolor rojo, blanco y azul. Estos no eran reclutas. Todos se ofrecieron como voluntarios para el Frente Oriental, aunque sus motivos eran distintos. La división tenía dos grupos principales. El primero eran veteranos de la Legión de Voluntarios Franceses contra el bolchevismo, la LVF, que había operado en el Frente Oriental desde finales de 1941. Estos hombres, con experiencia en combate y en el Frente Oriental, sabían a qué se enfrentaban. Eran unos 2.000. El segundo grupo eran fugitivos de la Francia liberada tras la invasión aliada de Normandía en junio de 1944 y la liberación del país. Miles de colaboradores fueron arrestados, juzgados o ejecutados. Muchos huyeron a Ammán, Alemania. Al crearse la división Carlomagno en otoño de 1944, estos hombres eran la mayoría y huían de una muerte segura. En Francia, Pomerania solo ofrecía una muerte probable, lo que mejoraba las probabilidades. Un grupo menor eran voluntarios ideológicos que veían la guerra como una cruzada anticomunista y creían en la visión nacional socialista de una Europa unida. Eran minoría, pero solían ser los combatientes más fanáticos, con entrenamiento apresurado e incompleto. La división se reunió en campamentos del sur de Alemania desde septiembre de 1944, con una fuerza prevista de 11.000 hombres, organizada en dos regimientos de infantería, el 57º y el 58º, además de batallones de artillería, antitanques e ingenieros de apoyo. En enero de 1945, el entrenamiento seguía incompleto cuando Berlín exigió un despliegue inmediato. Al llegar a Pomerania, las unidades francesas se dispersaron en un frente de unos 40 kilómetros entre Neustetten y Hammerstein. No hubo tiempo para el reconocimiento ni oportunidad para que las unidades se familiarizaran con el terreno, ni posibilidad de realizar una planificación defensiva coordinada. Los oficiales alemanes guiaban a las compañías francesas a sus posiciones y les ordenaban resistir. El fuego de artillería soviético se oía en cada descarga. El retumbar continuo del bombardeo recorría el paisaje congelado día y noche. El sonido nunca se detenía. Era un recordatorio constante de la cercanía y avance del Ejército Rojo. A mediados de febrero, la temperatura era de 15 a 26 degrees y el suelo estaba congelado. Cavar posiciones defensivas sólidas requería horas de trabajo con picos y explosivos. Muchos soldados franceses, sobre todo los recién llegados de Francia, no habían vivido un invierno tan severo. La congelación causó muchas bajas. En la primera semana, los voluntarios franceses caminaron al este desde los cruces ferroviarios a sus posiciones asignadas. Las fuerzas soviéticas controlaban las carreteras de día. El movimiento era nocturno por bosques y campos congelados. Las unidades se separaron y las compañías perdieron contacto con sus batallones. La estructura de mando de la división comenzó a fragmentarse antes de que participara en una sola acción. El SS Brigadeführer Gustav Krukenberg, comandante militar alemán de la división, instaló su cuartel general al suroeste de Neustetten. La comunicación con las unidades subordinadas se mantenía principalmente a través de mensajeros en motocicleta.
La artillería soviética destruía las líneas telefónicas y había poco equipo de radio. El general Edgar Poot, comandante político francés, tenía autoridad nominal y poco control real sobre las operaciones tácticas. Comandantes alemanes de cuerpo y ejército daban órdenes directas a los de batallón franceses, cuando era necesaria acción inmediata. Durante la primera semana del despliegue, se ignoró la estructura de mando francesa. Para el 24 de febrero, toda la división estaba en posición. A lo largo del colapsante frente de Pomerania, las fuerzas soviéticas ya estaban sondeando las líneas defensivas. Se estableció contacto mediante intercambios de artillería y enfrentamientos entre patrullas. Los voluntarios franceses prepararon defensas y esperaron el ataque inevitable. Para entender por qué soldados franceses usaron uniformes de las SS en el frente oriental, en 1945, hay que revisar el inicio de la colaboración y el voluntariado francés en ese frente desde 1941. El 22 de junio de 1941, Alemania inició la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética. 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera en la mayor operación militar de la historia. En cuestión de días, las avanzadas blindadas alemanas habían avanzado cientos de kilómetros dentro del territorio soviético. Para gran parte de la derecha política francesa, esta era la guerra que querían, no contra Gran Bretaña o América, sino contra el bolchevismo. El Partido Comunista Francés fue influyente en los años 30, organizando huelgas que frenaron el rearme francés entre 1937 y 1939. Los conservadores franceses consideraban a los comunistas enemigos internos que debilitaron a Francia antes de la guerra. Pocas semanas tras iniciar la Operación Barbarroja, organizaciones colaboracionistas de la Francia ocupada reclutaron voluntarios para una cruzada contra el bolchevismo. La Legión de Voluntarios Franceses contra el Bolchevismo, la Légion de Volontaires Français contre le Bolchevisme, o LVF, fue autorizada por las autoridades alemanas en julio de 1941. Vichy se opuso oficialmente, pero no frenó el reclutamiento. La propaganda afirmaba que los voluntarios solo combatirían a la Unión Soviética, no a los antiguos aliados de Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos. Los carteles de reclutamiento mostraban a soldados franceses y alemanes unidos contra las hordas asiáticas que amenazaban Europa. La campaña presentó la guerra como un conflicto ideológico no nacional. Para el otoño de 1941, aproximadamente 3.000 voluntarios habían sido reclutados y formados en el 638 Regimiento de Infantería. El entrenamiento inició en instalaciones alemanas en Polonia. Los instructores alemanes notaron que los voluntarios franceses tenían motivación política, pero carecían de disciplina militar. Los instructores de entrenamiento informaron que los soldados franceses cuestionaban órdenes, se quejaban de las condiciones y tenían mala actitud militar en comparación con la Wehrmacht. En noviembre de 1941, la LUF fue desplegada en el sector de Moscú. Con el invierno acercándose, siguió una catastrófica introducción a la guerra en el frente oriental. El invierno de 1941-1942 fue uno de los más fríos en el oeste de la Unión Soviética, con temperaturas menores a menos 40 grados Celsius. La LVF, mal equipada para el frío extremo, sufrió enormes bajas por congelación y enfermedades. La disentería arrasó con las filas. Hombres sin experiencia en inviernos severos enfrentaron condiciones mortales por la exposición. El combate, cuando ocurría, era igual de devastador. La doctrina soviética priorizaba artillería masiva y luego asaltos de infantería en profundidad. La LVF sufrió bombardeos de horas que destruían posiciones y causaban bajas psiquiátricas, aunque las físicas eran pocas. La infantería soviética atacaba en oleadas pese a grandes pérdidas, mientras la defensa francesa era irregular. Unas posiciones resistieron, otras cedieron ante la presión. Los comandantes alemanes evaluaron que la LVF servía para defensa en sectores tranquilos, pero no para guerra móvil u ofensiva. En la primavera de 1942, la LVF sufrió más de 800 bajas por combate, congelación, enfermedades y deserciones. La unidad fue retirada para reorganización. Durante los siguientes 2 años, rotó por varios sectores del frente oriental, sin disolverse completamente, pero sin alcanzar nunca la efectividad de combate necesaria para operaciones importantes. La LVF realizó brutales operaciones antipartisanas en territorios soviéticos ocupados
En 1942 y 1943, los partisanos soviéticos y las fuerzas alemanas antipartisanas no respetaban la Convención de Ginebra para prisioneros. La LUF tuvo buen desempeño en defensiva estática. Algunos soldados franceses ganaron experiencia, unos se destacaron y otros murieron o quedaron fuera de combate por heridas o enfermedades. La formación sumó veteranos del Frente Oriental, pero la fuerza total bajó porque las bajas superaban a los reemplazos. El 6 de junio de 1944, día D, la invasión aliada de Normandía cambió la situación estratégica de los colaboradores franceses. En pocas semanas, Francia fue liberada. La resistencia, antes clandestina, salió y empezó a ajustar cuentas. Los colaboradores sufrieron ejecuciones sumarias, encarcelamiento o juicios públicos seguidos de ejecución. No hubo amnistía ni alternativas. Miles huyeron. Algunos se escondieron en zonas remotas de Francia, otros escaparon a Alemania, buscando seguridad temporal. Las autoridades alemanas, pese a la inminente derrota, vieron una oportunidad al necesitar mano de obra. En julio de 1944, el Reichsführer SS Heinrich Himmler ordenó unificar todas las formaciones de voluntarios franceses en una división de las Waffen-SS. La dispersa LUF sería retirada del Frente Oriental y reconstituida como el núcleo de la nueva formación, la Sturmbrigade Frankreich. Se sumaría otra unidad de voluntarios franceses y los de las SS en otras unidades serían reunidos. El resultado sería la 33ª División de Granaderos Waffen-SS Carlomagno. El nombre simbolizaba intencionalmente a Carlos el Grande, el rey franco que unificó gran parte de Europa bajo el dominio cristiano en los siglos VIII y IX. La propaganda decía que esta división luchaba por una Europa unida contra el este bolchevique. Era un marco ideológico que convertía la traición en cruzada. En realidad, la división era una colección reunida apresuradamente de fugitivos, fanáticos y veteranos de combate que estaban siendo lanzados a un frente en colapso. Con la escasez de mano de obra alemana, la formación inició en campos del sur de Alemania en otoño de 1944. La división mantenía la estructura típica de una división de granaderos de las Waffen-SS, 2 regimientos de infantería con 3 batallones cada uno y unidades de apoyo como artillería, antitanques, ingenieros y servicios. La fuerza prevista era de 11.000 hombres, pero la real nunca se acercó a esa cifra. En enero de 1945, la división tenía unos 7.000 hombres y muchas unidades de apoyo solo existían en organigramas. La artillería era insuficiente, las capacidades antitanque limitadas y el apoyo de ingenieros mínimo. Gustav Krukenberg, Brigadeführer de las SS, fue designado comandante militar. Krukenberg, oficial alemán, tenía amplia experiencia en el Frente Oriental desde 1941, había comandado unidades de combate en varios sectores y comprendía las realidades operativas de los combates en la última etapa de la guerra. Era profesional, competente y sin ilusiones sobre la posición estratégica de Alemania. El general Edgar Pohl tenía el mando político nominal. Pohl tenía 52 años, era un oficial de carrera del ejército francés que había servido con la LUF desde 1941, tenía experiencia en combate y respeto de los voluntarios franceses, pero los comandantes alemanes lo consideraban demasiado político y poco despiadado. En el Frente Oriental, Pohl tenía oficiales jóvenes y duros a su mando. Henry Fenet, SS Hauptsturmführer, lideraba el 57 regimientos. Fenet, de 32 años, era veterano del Frente Oriental y había sido herido varias veces. Era un creyente y fanático político que lucharía hasta no poder más. Entre la tropa estaba Christian de la Massière, un voluntario de 19 años que luego escribiría memorias sobre sus motivaciones con dolorosa honestidad. Buscaba aventura y probarse en combate, creyendo que defendía a Europa de la barbarie. En enero de 1945, el entrenamiento seguía incompleto. Cuando llegaron órdenes de Berlín, el Ejército Rojo ya había iniciado la ofensiva del Vístula al Oder el 12 de enero. Las defensas alemanas en Polonia colapsaron y la artillería soviética avanzaba hacia el Oder y Berlín. Se necesitaban todas las unidades disponibles de inmediato. La división Carlomagno fue transportada en tren a Pomerania. No estaba lista, el equipo y entrenamiento eran inadecuados, la organización incompleta, pero nada importaba.
El frente oriental colapsaba y Alemania requería hombres para frenar temporalmente el avance soviético. Los voluntarios franceses estaban por descubrir lo que implicaba luchar contra el Ejército Rojo en los últimos meses de la guerra. El 25 de febrero de 1945, el 57 Regimiento francés llegó a la estación de Hammerstein y avanzó al noreste para tomar posiciones defensivas. A 3 kilómetros de la estación, las fuerzas soviéticas rompieron las líneas alemanas en las últimas 48 horas. Las unidades francesas se comprometían de forma fragmentada para cubrir huecos en un frente que ya no era una línea defensiva continua. El Hauptsturmführer SS Henri Fenet comandaba el batallón principal del regimiento. Al amanecer, la temperatura era de 18 Celsius. Los soldados franceses marchaban por la nieve cargando armas y equipo, ya que no había vehículos. Todo avanzaba a pie. A las 9:00, el batallón francés llegó a su posición defensiva en una pequeña elevación con vista a campos congelados y bosques dispersos. Los defensores abandonaron la posición durante la noche. No había fortificaciones, las trincheras eran superficiales y mal ubicadas, sin alambre de púas, minas ni campos de tiro despejados. Fenet puso a sus compañías en defensa y las ametralladoras en los flancos para cubrir las rutas de acceso con fuego cruzado. Los fusileros mejoraron las trincheras con herramientas de zapa, aunque el suelo congelado dificultaba excavar. Los equipos antitanque con cohetes Panzerfaust se colocaron en posiciones adelantadas con líneas de visión despejadas. A las 11:20 horas, un puesto de observación francés reportó movimiento al noreste. Se acercaban vehículos blindados. Los tanques surgieron en el horizonte como siluetas negras sobre la nieve. Se contó inicialmente cerca de 20 tanques T-34 avanzando en un frente amplio sin apoyo de infantería. Esto fue un error táctico soviético. Los tanques sin infantería eran vulnerables a armas antitanques cercanas. También sugería que las fuerzas soviéticas avanzaban tan rápido que la coordinación de armas combinadas se desmoronaba. El T-34-85 con cañón principal de 85 milímetros fue el tanque medio soviético estándar en 1945. A las 11:35 horas, a una distancia de aproximadamente 1.200 metros, los T-34 abrieron fuego mientras avanzaban. Los disparos iniciales impactaron en las áreas traseras de la posición francesa. La precisión era baja a distancia mientras se movían, pero el fuego era intenso. Fenet ordenó mantenerlo. Los cohetes Panzerfaust tenían un alcance efectivo de aproximadamente 60 metros. Disparar a larga distancia era un desperdicio e ineficaz. Los tanques debían acercarse antes de disparar. Los T-34 siguieron avanzando a 1.000 metros y su fuego fue más preciso. Un impacto destruyó una ametralladora francesa y mató a 3 hombres. El suelo temblaba con cada explosión y los proyectiles abrían cráteres en la tierra helada. A 800 metros, los tanques alcanzaron posiciones de casco oculto detrás de pequeñas elevaciones del terreno. Dispararon metódicamente castigando la posición francesa con un bombardeo sostenido que causó bajas. Los jinetes murieron por impactos o conmoción que dañó vasos y órganos. A 600 metros, Fenet ordenó abrir fuego con ametralladoras. 2 MG-42 dispararon desde los flancos. La MG-42, con 1.200 disparos por minuto, producía un sonido único y lanzaba ráfagas de balas trazadoras a los blindados que avanzaban. Las balas rebotaban en el blindaje de los tanques, cuyo objetivo era atacar infantería que no existía. Los tanques avanzaban solos. A 400 metros, un soldado francés disparó un Panzerfaust antes de tiempo. El cohete fue lanzado a 4 veces su alcance y falló ampliamente. Fenet ordenó mantener la disciplina de fuego. Los equipos antitanque debían esperar a que los T-34 se acercaran a menos de 100 metros antes de disparar. La doctrina de tanques soviética priorizaba el avance agresivo. Sus tripulaciones se entrenaban para atacar posiciones enemigas con fuego directo y efecto de choque. A 200 metros, otro Panzerfaust disparó y golpeó a un T-34 en la placa glaciar en mal ángulo. La ojiva detonó, pero no penetró el tanque. Avanzaron a menos de 100 metros y los equipos antitanque franceses atacaron eficazmente. Cohetes Panzerfaust disparados a corta distancia impactaron los T-34 en la torreta y los flancos, donde el blindaje era más delgado. Las cargas huecas destruyeron los compartimentos, deteniendo los tanques. Algunos se incendiaron, otros quedaron inmóviles,
y las tripulaciones murieron o quedaron fuera de combate. En 6 minutos de combate cercano, equipos antitanque franceses destruyeron o inutilizaron 7 tanques T-34. El resto se retiró a posiciones más lejanas y cubiertas. El ataque fue rechazado. Los franceses tuvieron 14 muertos y 23 heridos. Esto representó aproximadamente el 10% de la fuerza del batallón, eliminada en una sola acción que duró menos de 30 minutos. A las 12:40 la artillería soviética atacó la posición francesa con un bombardeo intenso y continuo de 90 minutos. Los franceses no pudieron hacer nada excepto refugiarse en sus trincheras inadecuadas y soportar el bombardeo. Hubo bajas psiquiátricas, aunque pocas físicas. Los hombres salían del bombardeo aturdidos, sordos, con conmociones y sangrando de oídos y nariz. A las 14:10 cesó el fuego de artillería y un minuto después atacó la infantería soviética. Avanzaron en oleadas, en formaciones de compañía y en orden disperso sobre la nieve. La doctrina soviética priorizaba el impulso sobre las tácticas cuidadosas. La infantería disparaba subfusiles PPSH mientras avanzaba. Las bajas eran reemplazadas de inmediato por las siguientes oleadas. El ataque nunca se detenía. Los defensores franceses que sobrevivieron al bombardeo usaron ametralladoras MG-42 para abatir a la infantería soviética a 300 metros. Los fusileros disparaban metódicamente, pero los soviéticos seguían avanzando. Al caer una oleada, otra la seguía. Las matemáticas eran brutales e inevitables. Los soviéticos tenían reemplazos ilimitados, los franceses ninguno. Cada baja era definitiva. La posición defensiva eventualmente sería superada por simple desgaste. A las 15:50, con la infantería soviética entrando por los flancos, Pinet ordenó la retirada. Bajo fuego de ametralladoras, los soldados franceses dejaron sus trincheras y retrocedieron 300 metros a una línea secundaria sin preparar. Corrieron por la nieve mientras el fuego soviético los seguía. Hubo más bajas durante la retirada hasta las 16:30. Lo que quedaba del batallón francés, aproximadamente el 60% de su fuerza original, había establecido una nueva posición defensiva en una línea de árboles detrás de su posición original. El enfrentamiento en Hammerstein había terminado. Los franceses resistieron durante aproximadamente 7 horas contra la presión sostenida de los soviéticos. Destruyeron varios tanques, causaron bajas a la infantería soviética y aprendieron sobre el combate en el frente oriental a inicios de 1945. La táctica y el valor individual no bastaban ante la superioridad material y los reemplazos ilimitados. Esa noche, los sobrevivientes se sentaron en la fría oscuridad y aprendieron la lección. El Ejército Rojo podía perder 100 soldados por cada baja alemana o francesa y aún así ganar por simple aritmética. La guerra ya estaba decidida. Lo que quedaba era determinar cuántos morirían antes del final inevitable. Del 1 al 4 de marzo de 1945, la ofensiva soviética en Pomerania avanzó en todo el frente. El segundo ejército de la Wehrmacht, encargado de la defensa, fue destruido. La defensa alemana colapsó, las unidades quedaron aisladas, sin suministros ni control. La división Carlomagno nunca se integró, pues su formación se fragmentó totalmente. Los batallones se separaron de sus regimientos, las compañías perdieron contacto con el cuartel general y los pelotones lucharon aislados sin saber si las unidades vecinas seguían. La batalla pasó de operaciones móviles a combates caóticos en calles de pueblos y aldeas en Pomerania. En Neustetin, el 58 Regimiento francés se retiró combatiendo por calles en llamas mientras los soviéticos entraban desde varias direcciones. Los edificios se despejaban cuarto por cuarto, lanzando granadas por ventanas y disparando armas automáticas a quemarropa en pasillos y sótanos. El mismo patrón se repitió en decenas de lugares. La artillería soviética bombardeaba horas una ciudad, destruyendo defensas, y después la infantería y blindados atacaban desde varios frentes. Defensores franceses y alemanes luchaban edificio por edificio, causando bajas pero perdiendo terreno constantemente. Cuando la posición era insostenible, los sobrevivientes se retiraban al siguiente pueblo y repetían el proceso. Para el 2 de marzo, la situación estratégica se había vuelto catastrófica. Las fuerzas soviéticas rompieron las líneas alemanas en varios puntos, rodearon divisiones enteras y el frente se fragmentó en focos aislados sin coordinación ni esperanza de rescate.
En una granja que servía como cuartel general temporal al suroeste de Neustedt, estalló una crisis de mando entre el general Edgar Poat y el SS Brigadeführer Gustav Krukenberg. Poat proponía reunir las unidades francesas sobrevivientes y organizar una retirada combatiendo hacia la costa báltica. El plan era sólido y viable. Implicaba ceder territorio, pero conservar fuerzas para futuras operaciones. Krugenberg tenía órdenes distintas de Berlín: defender cada pueblo y mantener cada posición. No habrá retiros voluntarios sin permiso de mando superior. Hacerlo sin orden será considerado motín. El desacuerdo no se resolvió discutiendo. Krukenberg tomó control directo, ignorando a Paul y la cadena de mando francesa. Desde entonces, los oficiales alemanes dieron órdenes directas a los comandantes de batallón y compañía franceses. El Estado Mayor francés tenía autoridad nominal, pero no controlaba a los soldados en las posiciones avanzadas. La reorganización del mando era irrelevante. Ya operaban de forma independiente en compañías y pelotones. El mando superior, francés o alemán, era solo una abstracción. Lo importante era el enemigo a 200 metros y la munición en las cartucheras. Del 3 al 4 de marzo de 1945, los combates al sur de Belgard aumentaron mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia la costa del Báltico. El objetivo era llegar al mar y aislar a las fuerzas alemanas en Pomerania Occidental. Varios ejércitos soviéticos avanzaban desde distintas direcciones. Elementos del 57 o regimiento francés, incluido el batallón de Henri Fenet, establecieron defensas en pueblos a lo largo de las rutas a Belgard. Tenían unos 120 hombres los restos de 4 compañías reunidas tras sufrir muchas bajas la semana previa. La artillería soviética empezó a las 11:45 del 3 de marzo, sumándose los proyectiles aulladores de los Katyusha al bombardeo. El bombardeo de 40 minutos destruyó la mayoría de los edificios. A las 12:30 los franceses defendían, mientras tanques e infantería soviéticos atacaban desde el noreste. El asalto se realizó correctamente siguiendo la doctrina soviética de armas combinadas, usando tanques como cobertura móvil. La infantería atacó posiciones francesas con armas automáticas y los tanques con sus cañones. Los franceses luchaban entre ruinas y usaban ametralladoras contra la infantería soviética. Los equipos de Panzerfaust destruían tanques a corta distancia, pero eliminar uno no cambiaba la estrategia si venían más detrás. Para las 14:20 horas, con las fuerzas soviéticas controlando la mitad del pueblo, Fenet ordenó la retirada a posiciones secundarias 400 metros al oeste. La retirada se realizó bajo fuego. 8 soldados franceses murieron en la retirada. El resto se reubicó en otro pueblo y esperó el siguiente asalto soviético. El 3 y 4 de marzo se repitió el patrón: bombardeo, asalto, defensa y retirada. Cada batalla disminuía la fuerza francesa hasta un 30%. No había reemplazos. La única dirección matemática era hacia cero. Las evaluaciones de la Wehrmacht del 4 de marzo estimaron que la división Carlomagno mantenía cerca del 35% de su fuerza original, más de 4.000 bajas en 3 semanas. Muertos, heridos, desaparecidos o incapacitados por congelación y enfermedades. Los sobrevivientes estaban exhaustos más allá de los límites humanos normales. El sueño se medía en minutos, no en horas. La comida era irregular y los suministros médicos estaban agotados. Los hombres heridos recibían un tratamiento mínimo. Muchos murieron por heridas que habrían sido sobrevivibles con la atención médica adecuada. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. 5 de marzo de 1945. El general Edgar Poat decidió. En la madrugada, las fuerzas soviéticas avanzaban rápido y ya estaban a menos de 20 kilómetros de la costa del Báltico. Las fuerzas alemanas en Pomerania Occidental, incluyendo los restos de la división Carlomagno, estaban siendo rodeadas en un bolsillo cada vez más pequeño. Si no rompían el cerco, quedarían atrapados. Poat ordenó la retirada al oeste por la llanura de Belgard desde las 5:30 horas. El plan exigía que unos 2.000 soldados franceses, los últimos listos para combatir de los 7.000 iniciales, cruzaran 15 kilómetros de terreno abierto hasta las posiciones defensivas alemanas cerca de la costa. El éxito dependía de varios factores. Primero, en marzo la niebla matutina era común en Pomerania. Si la niebla ocultaba, la retirada sería indetectable. Además, el movimiento debía terminar antes del amanecer, cuando mejoraba la visibilidad
y los aviones soviéticos se activaban. En tercer lugar, las fuerzas terrestres soviéticas no debían detectar a tiempo el movimiento para interceptar las órdenes enviadas por la red de comunicación fragmentada. Comandantes de batallón prepararon unidades y los heridos capaces de caminar se retirarían con ellas. Los heridos incapaces de caminar y el personal médico voluntario serían dejados atrás. Las armas pesadas que no pudieran transportarse serían destruidas. A las 5:30 bajo niebla que limitaba la visibilidad a menos de 50 metros, inició la retirada y los soldados franceses avanzaron. Columnas del tamaño de una compañía, separadas por cientos de metros para reducir la vulnerabilidad al fuego de artillería si eran detectadas. La navegación era por brújula, sin luces ni hablar permitido. El avance dependía de que los soldados siguieran al de adelante confiando en que alguien al frente guiaba bien. Hacía unos menos 10 grados Celsius, el suelo congelado crujía bajo las botas. Aunque intentaban moverse en silencio, la artillería constante se había detenido tras días. El silencio resultaba más inquietante que el bombardeo. La retirada tomó 3 horas y no hubo incidentes. La niebla persistió y no hallaron fuerzas soviéticas. A las 8:30 las columnas francesas habían avanzado unos 8 kilómetros más de la mitad del trayecto hacia la seguridad. La moral mejoró y pensaron que tal vez escaparían de la trampa. Aproximadamente a las 8:50 horas el sol salió por encima del horizonte. En cuestión de minutos, la temperatura comenzó a aumentar. La niebla que había proporcionado un ocultamiento perfecto comenzó a disiparse. Para las 9:15 horas, la niebla se había desvanecido por completo. 2.000 soldados franceses quedaron expuestos en la llanura de Bellegarde, en columnas y con poca cobertura, salvo algunos árboles y leves ondulaciones. A las 9:23 horas, aviones soviéticos aparecieron desde el noreste. El Ilyushin Iral-2 Stamovich fue el avión militar más producido de la historia, con más de 36.000 unidades y gran blindaje. Con cañones de 23 milímetros, ametralladoras y bombas o cohetes, fue diseñado para destruir objetivos terrestres. Los soldados alemanes lo llamaban Schwarzer Tod, muerte negra. 6 Sturmovix volaron bajo y rápido. Las columnas francesas carecían de armas antiaéreas y protección. Solo podían dispersarse y buscar cualquier cobertura. La primera aeronave atacó a las 9:24 horas, lanzándose sobre una columna francesa y disparando cañones de 23 milímetros que atravesaron cuerpos. Hubo muertos. Al instante la aeronave se elevó y giró para hacer otra pasada. El segundo Sturmovik atacó una columna diferente. Más disparos de cañón. Pequeñas bombas cayeron de los soportes externos y explotaron entre los soldados que corrían. Los ataques eran metódicos y sistemáticos. Los soldados franceses corrían hacia cualquier cobertura. Pequeñas elevaciones, grupos de árboles y depresiones. Pero el avión de Bellegarde ofrecía poca ocultación. Los Sturmoviks atacaron repetidamente a las columnas dispersas con cañones y cohetes. A las 9:40 blindados soviéticos surgieron al norte. Unos 15 tanques T-34 avanzaban rápidos sobre el terreno congelado. Detectaron la retirada francesa y se movieron para cortar la ruta de escape. Las columnas francesas cayeron en caos total. Algunas unidades intentaron formar posiciones defensivas apresuradas, otras huyeron. Algunas se quedaron paralizadas en su lugar. Los oficiales gritaban órdenes que no podían escucharse por encima de los aviones, motores y cañones de los tanques. Toda la cohesión organizativa colapsó. El general Edgar Puart iba con una columna de carretas tiradas por caballos que llevaban soldados heridos. Al ver los tanques, ordenó ir más rápido, pero los caballos no pueden superar a los tanques. A las 9:55 tanques soviéticos dispararon a las carretas desde 800 metros de altura. Proyectiles explosivos mataron caballos, volcaron carretas y lanzaron a los heridos a la nieve. Los tanques siguieron disparando sistemáticamente. Testigos vieron a Puart a las 10:15 horas herido, posiblemente por fuego de aeronaves o fragmentos de proyectil. Iba a pie hacia una línea de árboles a unos 200 metros. Caminaba lento, presionando su costado con una mano. No corrió. Entró en la línea de árboles y desapareció. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su destino exacto sigue siendo desconocido. Puede que haya sido asesinado por tropas soviéticas durante las operaciones de limpieza. Puede que haya muerto por sus heridas en el bosque, o puede que haya sido capturado y muerto en cautiverio soviético. El registro histórico guarda silencio. El general Edgar Puot, líder de los voluntarios franceses en el frente oriental, desapareció en la niebla de la guerra. La destrucción de las columnas francesas en la llanura de Bellegarde
Duró unos 90 minutos. Las aeronaves soviéticas atacaron hasta quedarse sin munición, recargaron y volvieron a atacar. Los tanques soviéticos superaron las posiciones defensivas intentadas y la infantería soviética que seguía detrás de los blindados capturó o mató a los sobrevivientes. Para las 11:00 horas el enfrentamiento había terminado. Unos 600 soldados franceses murieron en la llanura de Belgard. 400 fueron heridos y capturados y quizá 300 escaparon. Se dispersan en grupos pequeños y cruzan bosques y pantanos, evitando caminos y áreas abiertas. Los 700 soldados restantes en Pomerania seguirían combatiendo en grupos independientes una semana más. Pero la 33ª División de Granaderos Waffen de SS Carlomagno ya no existía como formación militar. Su estructura de mando fue destruida, su cohesión organizativa se disolvió y su poder de combate se agotó. Los sobrevivientes de la División Carlomagno arribaron a Kurland en grupos pequeños durante 48 horas y llegaron desde distintos lugares tras huir de la catástrofe de Belgard por varias rutas. Algunos caminaron solos por los bosques, otros en pequeños grupos, todos exhaustos. El SS Brigadeführer Gustavo Krukenberg consolidó aproximadamente 400 franceses aptos para el combate en Kurland y estableció un perímetro defensivo. El pueblo estaba a ambos lados de una carretera principal hacia la costa del Báltico, a unos 15 kilómetros tierra adentro. La misión defensiva era mantener el pueblo hasta que los refugiados y tropas en retirada pasaran. Gustavo Krukenberg calculó que esto tomaría entre 48 y 72 horas. Kurland, que en paz tenía unos 5.000 civiles en marzo de 1945, estaba llena de decenas de miles de refugiados huyendo al oeste. Hombres mayores, mujeres, niños, empujando carretas y cargando pertenencias, cruzaban el pueblo, moviéndose continuamente hacia la costa y la evacuación por mar. El perímetro defensivo incorporó a todas las tropas disponibles, sobrevivientes de Carlomagno, unidades dispersas de la Wehrmacht, milicias del Volkssturm, incluso personal naval obligado a combatir en tierra. La defensa total era de unos 800 hombres en un perímetro de varios kilómetros. El SS Hauptsturmführer Henri Fenet lideraba el sector francés en el acceso este con unos 120 hombres. Eran sobrevivientes de su batallón original y rezagados de otras unidades. Las defensas eran básicas: edificios reforzados con sacos de arena, ametralladoras cubriendo accesos y equipos de Panzerfaust en pisos altos con buen campo de tiro. Se cavaron fosas antitanque donde el suelo lo permitió. Civiles siguieron pasando por las posiciones francesas el 8 y 9 de marzo. Una mujer mayor se acercó a Fenet y le preguntó por qué los soldados franceses luchaban en Alemania. Fenet no pudo darle una respuesta satisfactoria. El 10 de marzo de 1945 a las 05:30, la artillería soviética atacó Kurland. El bombardeo de 90 minutos destruyó las defensas del perímetro. Los edificios colapsaron. Comenzaron incendios. Los soldados franceses se refugiaron en sótanos y bodegas, soportando el bombardeo porque no había alternativa. A las 7:00 horas, tanques e infantería soviéticos atacaron desde el este. 20 T-34 lideraron el asalto, apoyados por varias compañías que avanzaban en oleadas. La doctrina soviética priorizaba fuerzas abrumadoras en frentes estrechos para lograr rupturas. Una vez lograda la penetración, las fuerzas de explotación se abrirían paso por la brecha y destruirían la cohesión defensiva desde dentro. El fuego francés se activaba a máxima distancia. Ametralladoras a 300 metros y fusiles a 200 metros. La infantería soviética sufría bajas pero seguía avanzando. Nuevas oleadas reemplazaban a las caídas. A las 7:35 tanques soviéticos se acercaron a menos de 200 metros de posiciones francesas. Los equipos de Panzerfaust dispararon varios cohetes. Algunos fallaron, otros acertaron y penetraron, y algunos más acertaron pero no penetraron por mal ángulo. Los equipos antitanque franceses destruyeron 4 tanques soviéticos y dañaron 2 más al inicio del asalto. Pero esto no detuvo el ataque general. Más blindados avanzaron tras los vehículos destruidos. A las 8:15 las fuerzas soviéticas entraron al sur del sector defensivo de Fenet y comenzaron combates callejeros. Lanzaron granadas por las ventanas y dispararon metralletas en habitaciones y pasillos. El combate fue tan cercano que los hombres se veían las caras. Fenet fue herido durante la lucha.
Una ráfaga de metralleta le destrozó el brazo izquierdo. Se lo vendó improvisadamente y siguió dirigiendo la defensa con la derecha. El 10 de marzo las fuerzas soviéticas atacaron varias veces y los franceses defendieron algunas posiciones y dejaron otras. Se perdía terreno, a veces recuperado con contraataques. Ambos bandos luchaban en una batalla de desgaste. El 11 de marzo hubo nuevos asaltos soviéticos. La preparación de artillería se reanudó al amanecer. Los ataques de infantería continuaron hasta la tarde. Las posiciones francesas se habían comprimido en un perímetro cada vez más reducido. Las bajas crecían y la munición se acababa. La noche del 11 de marzo, Krukenberg fue al mando de Fenet en un sótano. Informó a Fenet que refugiados y militares pasaron por Kurlin. La misión defensiva terminó y las unidades francesas podían retirarse a la costa. De los 120 hombres originales de Fenet, quedaban unos 30 del 12 al 13 de marzo de 1945. Los franceses sobrevivientes se retiraron combatiendo hacia la costa del Báltico. Unidades avanzaron en grupos organizados, mientras otras se dispersaron en pequeños equipos o solos, moviéndose independientemente por bosques y caminos secundarios. Las fuerzas soviéticas persiguieron, pero no presionaron agresivamente. Ya habían logrado sus objetivos operativos, aislando a las fuerzas alemanas en Pomerania Occidental y llegando al Báltico. La limpieza de focos aislados se hacía metódicamente, evitando bajas en una persecución agresiva. 13 de marzo de 1945, los franceses llegaron a la costa del Báltico mientras las fuerzas soviéticas se acercaban desde el este. Algunos sobrevivientes trataron de llegar a Kolberg, 20 kilómetros al norte donde seguían las evacuaciones alemanas. Otros simplemente dejaron de moverse, demasiado exhaustos para continuar. De unos 7.000 voluntarios franceses en Pomerania en febrero, solo entre 700 y 1.000 llegaron a la costa. Algunos serían evacuados por mar a Dinamarca o el norte de Alemania antes de la rendición alemana. Otros serían capturados al llegar las fuerzas soviéticas a la costa, y algunos morirían por heridas o exposición en los últimos días. La 33ª División de Granaderos Waffen de las SS Carlomagno fue destruida tras 4 semanas de combate. Retrasó a las fuerzas soviéticas y mantuvo posiciones defensivas, permitiendo la retirada de refugiados y militares. Luchó con determinación ante una abrumadora superioridad material. Y su próxima batalla sería por la capital de Alemania, la batalla de Berlín.